noches. Cordial saludo para el profesor Carlos Kenny Velosa y para nuestros compañeros de quinto semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, Cátedra Derecho Laboral. Sean bienvenidos al Congreso Jurídico Empresarial sobre la estabilidad laboral reforzada. Me encuentro el día de hoy con el gerente Juan José Gómez y con quien les habla el gerente Julio Mario Bello. A continuación les vamos a presentar un documental para introducir el tema. ¿Conoce usted algún caso en el que se haya vulnerado el derecho al trabajo? ¿Sabía usted que existen diferentes alternativas para protegerse en caso de estar en esa situación? En este video le hablaremos acerca de una de ellas, la estabilidad laboral reforzada. Este concepto se desarrolla a partir del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y protege el derecho fundamental al trabajo. La estabilidad laboral reforzada es la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en su empleo y a no ser despedido sin justa causa cuando se encuentre en algunas situaciones de vulnerabilidad, tales como discapacidad, limitaciones físicas y psicológicas, mujeres en estado de embarazo, pareja de mujer embarazada o lactante no trabajadora, madres y padres cabeza de familia, trabajadores que cuentan con fuero sindical, trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral, trabajadores que tengan enfermedad de carácter general y por último a los trabajadores que estén próximos a ser pensionados. Cabe aclarar en este caso que tiene la condición de prepensionable toda persona con un contrato de trabajo el cual le falten 3 o menos años de reunir los requisitos de edad, tiempo de servicio y semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. Es preciso afirmar que ningún trabajador en esas condiciones puede ser despedido sin permiso de la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Trabajo. Es por ello que la ley ha creado mecanismos como la tutela y la demanda ordinaria, para que estas personas puedan ser reintegradas a sus trabajos, les cancelen sus indemnizaciones, los salarios dejados de percibir y las correspondientes prestaciones sociales. Ahora conozcamos algunos casos. ¿Cuál fue la razón que dio por terminada la relación laboral? Llevaba aproximadamente 7 meses en la empresa cuando verbalmente nos dijeron que nuestro contrato iba hasta el 30 de septiembre. De esa fecha, 2 días antes me llamaron, el cual informé que estaba en estado de gestación y inmediatamente me entregaron la carta de terminación de contrato. La MILARL me mandó a trabajar con restricciones. Las restricciones eran de que yo no podía, prácticamente yo no iba a cumplir horario. El horario yo iba y lo cumplía y cuando respecto a eso yo trabajaba en un área muy fría, nada más el trajín me mataba. Entonces las 2 piernas me empezaron a doler demasiado. En ese momento yo tenía la cita para la primer calificación y tenía cita con la EPS. Cuando yo fui a la cita con la EPS me dieron incapacidad de 5 días. Cuando yo estaba incapacitado le llevé la incapacidad a los encargados de recibir esa papelería y no le hicieron notificar a él, no sé. Cuando él me llamó y me dijo que no volviera a la empresa, que esperara que él me llamaba. ¿Qué acciones realizó a raíz de ese suceso? Busqué ayuda con diferentes personas que me indicaran quién me podía ayudar y la cual me indicaron que era un muy buen lugar, la Universidad Autónoma, en el consultorio jurídico. Una vez ellos se dieron cuenta de mi caso, me hicieron una tutela, me hicieron una impugnación, me hicieron una orden de desacato y al ver que todo esto fue rechazado me están haciendo el proceso de la demanda. Yo esperé a que él me llamara y pasaron casi 2 meses y él no me llamó. Y entonces yo fui a la oficina de trabajo para ver qué me decían respecto a eso. Y ahí fue donde empecé con que me hicieron tutelas, todo eso, y todo eso salió a favor mío. Pero entonces me tocaba esperar y esperar a que él diera alguna respuesta, porque siempre lo que me decían era, a él le decían que tenía que reintegrarme o darme una indemnización y él no respondía a eso.
Entonces ahí fue donde tocó, ya me dijeron que tenía que esperar hasta que después de 4 meses cerrar el proceso, que sí, ahí tenía que buscar un abogado para que me empezara a trabajar con la indemnización o todo eso, y ahí él fue donde declaró en quiebra. Entonces ahí estamos, hasta el momento estamos en eso. ¿Considera que se le vulneró algún derecho? Sí, considero que se me vulneró todo el derecho de trabajar dignamente, porque en el momento de estar en embarazo no tuve ningún impedimento para continuar con el labor. El derecho es de que si yo, por ejemplo, pues en este momento yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada, ninguna empresa me recibe, y él tampoco como empresa debiera haberme echado así sin ninguna explicación. ¿Considera que el servicio que le ofrece el consultorio jurídico de la Universidad Autónoma Latinoamericana fue eficaz respecto a los derechos vulnerados? Me parece un excelente servicio, ya que han estado pendientes de mi caso y me están como tal guiando para no quedarme callada respecto a mi caso. Sí, ellos me han ayudado mucho, me han apoyado mucho en esa parte. ¿Qué mensaje envía usted a las personas que están siendo afectadas por esta problemática? El mensaje que le doy a todas las mujeres que están en embarazo, que no se queden callados, que el hecho de estar en embarazo no es ningún impedimento, que antes deben de buscar ayuda para que la voz de ellas se escuche. Pues que busquen ayuda, que no se desesperen, que busquen la mejor parte donde les puedan ayudar respecto a eso. Es importante destacar que hay diferentes instituciones, algunas públicas como el Ministerio del Trabajo y otras privadas como las Facultades de Derecho con sus consultorios jurídicos, que están dispuestas a asesorar y a guiar de forma gratuita a los trabajadores para que accedan al procedimiento necesario y puedan solucionar su problemática. ¿Qué es un consultorio jurídico y qué servicios presta a la comunidad? A partir del decreto 196 de 1971, todas las facultades de Derecho de las diferentes universidades de Colombia deben tener un lugar donde se atienda a la población de escasos recursos económicos, básicamente estratos 1, 2 y excepcionalmente el 3, donde se les presta un servicio social a través de los estudiantes que están haciendo su práctica para optar al título de abogado. Este servicio social se presta en las diferentes áreas del derecho, básicamente civil, familia, penal, y en esta área específicamente en la laboral, donde yo soy la asesora, se presta el servicio a estas personas que están siendo vulneradas porque se les desconocen los derechos derivados de la relación laboral, despidos injustos, prestaciones sociales, indemnizaciones, despido en estado de limitación física, y que realmente no han sido reconocidos por estos empleadores. Estos son los que se convierten en procesos y que se llevan a través de la jurisdicción laboral. ¿Cuál es el trámite a seguir para proteger los derechos de las personas que están bajo estabilidad laboral reforzada? Bueno, precisamente el trámite es llegar a la oficina de tramitación, donde se recepcionan pues los datos generales de estas personas que pueden acceder al servicio social que nosotros prestamos. Inicialmente preguntarles si ya iniciaron con la acción de tutela, que es el primer mecanismo idóneo para reclamar estos derechos que le otorga la ley y la Constitución, y de ya haberlo hecho empezamos a iniciar pues la demanda laboral para que con este inicio de demanda, con esta demanda pues que se les inicia a través del consultorio jurídico, puedan acceder a todos los derechos que les otorga la ley por el despido en estado de limitación física como un derecho que consagra la Constitución, como es la estabilidad laboral reforzada, y puedan acceder bien sea a las indemnizaciones, bien sea también a las prestaciones sociales que se les quedan adeudando cuando son despedidos en esta condición. ¿Aproximadamente cuántos casos de este tipo atiende el consultorio en el semestre? Pues en este momento, básicamente este año, estos casos vienen siendo más visibilizados.
Esto hace pensar que realmente estas personas ya están más conscientes respecto a los derechos que ellos pueden reclamar cuando son despedidos en esta estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque en el 2017-1 ingresaron 24 casos, en el 2017-2, lo que va transcurrido de este semestre, ya tenemos 7 casos registrados para iniciar demanda por estabilidad laboral reforzada. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a las personas que se encuentren en esta situación? Bueno, primero que todo, que conozcan sus derechos. Segundo, que también conozcan las acciones tendientes a la defensa de los mismos o mecanismos que pueden utilizar para la defensa de estos derechos vulnerados, y que hay consultorios jurídicos como el nuestro, el de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde se les puede llevar las demandas, las tutelas, donde hay estudiantes prestos a entablar todas estas acciones jurídicas para el reconocimiento de los derechos que les da la misma ley y la Constitución como norma superior. Cada día se conocen más casos de vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada. Muchos se dan por el desconocimiento a la ley, pues los empleadores no tienen en cuenta las garantías bajo las cuales están las personas en condiciones especiales, lo que trae como consecuencia un atropello en sus derechos y una serie de conflictos legales. Es por ello que lo invitamos a que se acerque a las entidades ya mencionadas para que pueda ser asesorado de forma correcta. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica ni que su origen sea determinado. ¿En qué consiste la estabilidad laboral reforzada? Encontramos 4 aspectos de suma importancia. El primero, el derecho a conservar el empleo. Como segundo, derecho a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad. El tercero, derecho a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismo. Y por último, como cuarto, tenemos el derecho a que la autoridad laboral competente autorice el despido con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral. De no establecerse este objetivo, el despido será declarado ineficaz. ¿Quiénes se favorecen de la figura jurídica de la estabilidad laboral reforzada? En principio, la estabilidad laboral reforzada beneficia a todos los trabajadores en general, en la medida en que busca garantizar que el mismo no pueda ser despedido sin justa causa. Sin embargo, esta figura jurídica ampara a las personas que padecen de algún tipo de discapacidad como, primero, discapacidad, limitación física. Segundo, discapacidad, limitación psicológica. Tercero, mujeres en estado de embarazo. Cuarto, madres cabeza de hogar. Y quinto, aforados. La sentencia 04114 dice: aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta deben ser protegidas y no pueden ser desvinculadas sin que medie una autorización especial. Esta estabilidad adquiere el carácter de reforzada cuando se trata de, entre otros, personas en condición de discapacidad o en general sus limitaciones físicas y o psicológicas para realizar su trabajo. A continuación vamos a hablar sobre la estabilidad laboral reforzada en Colombia. La ley establece garantías a la población en condición de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentra la integración y permanencia en el mercado laboral, protegiendo a los trabajadores con limitaciones de salud, prohibiendo que sean despedidos sin justa causa o sin autorización del Ministerio de Trabajo, con la indemnización legal de 180 días de trabajo si se llega a producir el despido sin justa causa. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la protección de la Ley 361 de 1997 se otorga a las personas con limitaciones severas y profundas, es decir, superiores al 25% y no a quienes no alcancen dicho grado de disminución. En tanto, el derecho a la estabilidad laboral reforzada es una garantía de carácter excepcional. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. A continuación, veremos un pequeño documental donde te informarás cuáles son las causas por las cuales no te pueden despedir. No, Esperancita, ¿cómo se te ocurre? ¿Salario?
ahora que estás sin venir a la empresa y dices que porque estás embarazada. No, señorita, apenas nazca ese chinazo, la espero por acá por la empresa para ver qué vacante queda. Hasta yo me sentí sucio de grabar ese pedazo. Hoy veremos cómo responderle al empleador. Por regla general, el empleador siempre puede terminar el contrato de trabajo con o sin justa causa y sin necesidad de ir a pedir autorizaciones ni a un juez ni a una oficina del trabajo. Sin embargo, hay ciertos casos en los que es obligatorio pedir ese permiso con anterioridad. Es aquí donde nace un concepto fundamental en el derecho laboral, lo cual es la estabilidad laboral reforzada y la estabilidad ocupacional reforzada. Ahora sí, arranquemos a estudiar los diferentes fueros que existen de protección especial. Todas estas circunstancias encuentran una especial protección por lo que se conoce como una debilidad manifiesta. La jurisprudencia ha reconocido ciertos casos como debilidad manifiesta, pero en todos aplica más o menos lo siguiente. En primer lugar, queda prohibido el despido de un trabajador que goza de esta protección, o en su lugar, a que sean desmejoradas sus condiciones laborales, y en caso de que sea despedido, pues esta persona va a poder tener el derecho de solicitar su reintegro dentro de la empresa. Teniendo claro lo anterior, entonces entremos a verificar cuáles son las condiciones que la jurisprudencia ya ha determinado como una estabilidad laboral reforzada. En primer lugar, la mujer embarazada. Una mujer embarazada goza de una protección durante todo el embarazo más 3 meses después de que el menor nace, en donde si llega a ser despedida, pues entonces el empleador tendrá la obligación de pagar una indemnización de 60 días de salario de esa trabajadora. Y ya la trabajadora decidirá, si quiere volver a la empresa, entonces tendrá derecho a solicitar el reintegro y que le paguen todo lo que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo desvinculada. Pero si ya no quiere volver a la empresa, pues entonces va a poder exigir lo que se conoce como una indemnización por despido sin justa causa. En segundo lugar, nos encontramos con el fuero de salud. El fuero de salud lo que busca proteger es a esos trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica o que se encuentran incapacitados por un problema de salud. En estas circunstancias al empleador le queda expresamente prohibido despedirlos, ya que si lo hace sin autorización previa del ministerio, pues entonces tendrá que desembolsar una indemnización de 180 días de salario, sin perjuicio de lo que decida el trabajador. Es decir, yo quiero un reintegro, pues tendrá que reintegrarlo y pagarle todo lo que le dejó de pagar. O si le dice que no, entonces tendrá que pagarle adicionalmente una indemnización por despido sin justa causa. Ahora sigamos con los prepensionados. Los prepensionados son aquellas personas que laborando en la empresa les falta menos de 3 años para pensionarse. En el caso de los hombres, entonces, al día de hoy, 2020, serían 60 años. Y en el caso de las mujeres, hasta los 55 años. ¿Qué pasa si despedimos a una persona de estas? Pues entonces le estamos cortando las posibilidades de conseguir una pensión. Y en ese caso, ellos tienen pleno derecho de solicitarle a un juez el reintegro dentro de la empresa. Y eso sí, más el pago de todo lo que dejaron de percibir durante el tiempo que estuvieron fuera de la empresa. Continuamos con la persona que es víctima de acoso laboral. Una persona que es víctima de acoso laboral dentro de la empresa tiene protección especial para que no pueda ser despedida ni desmejorada desde el momento en el que coloca la denuncia de acoso laboral, ojo con esto, bien soportada, hasta por 6 meses después de dicha fecha. Si llegase a ser despedida, entonces podrá solicitar el reintegro más los salarios que dejó de percibir. Y por último tenemos el fuero sindical, un tipo de protección especial para las personas que pertenecen a la junta directiva, a sus suplentes, a ciertas comisiones. Es decir, no a cualquiera dentro de un sindicato se le concede este fuero, sino a personas que tienen cierto rango o jerarquía dentro del sindicato. ¿En qué consiste esta protección? Que durante el periodo que tienen, más 6 meses, pues no van a poder ser despedidos. En segundo lugar tenemos el fuero circunstancial, un tipo de fuero que se deriva de cierta forma del sindical y en donde se brinda una protección especial a todos los trabajadores, estén o no sindicalizados dentro de la empresa, desde el momento en el que presentan el pliego de condiciones y hasta que se resuelve o termina la negociación. Ahora, no es que te eches a las petacas. Si como trabajador tienes unas obligaciones, igual tienes que seguir cumpliendo con ellas, porque de lo contrario, el jefe podrá pedir una autorización para poderte despedir, ya sea ante la oficina del trabajo o ante un juez. ¿Cómo que se va a ir para la oficina del trabajo, Esperancita? No, espere.
Por lo regular, en estos casos, los empleadores tienen más miedo de despedirte de lo que crees. La espero el lunes en la empresa, no vaya a ser que se vaya para allá y le cobren un jurgo de plata. No se preocupe, el lunes. Conoce sobre la estabilidad laboral reforzada. Hoy en La Voz del Jurista nos acompaña Gloria María Arango, quien es docente en la Universidad de AFID y hoy nos compartirá ciertos conocimientos sobre el tema. Hola Gloria, ¿cómo estás? Astrid, ¿cómo te va? Feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Gracias Gloria. Bueno, para que empecemos como a entrar en materia, es bueno que nos cuentes y que le digas a toda nuestra comunidad jurídica qué diferencia hay exactamente entre estabilidad laboral y qué es el tema de estabilidad laboral reforzada, en qué consiste o si son exactamente los mismos términos. Perfecto, Astrid. Mírame, el artículo 53 de la Constitución Nacional consagra los mínimos establecidos para la legislación laboral. Esos mínimos son irrenunciables y entre esos derechos mínimos irrenunciables está la estabilidad laboral. Pero esta estabilidad laboral no significa que el trabajador al momento de tener su puesto de trabajo lo tiene a perpetuidad. Es más una garantía económica que le garantiza al trabajador que mientras perduren las condiciones del contrato de trabajo, él va a tener ese puesto de trabajo y que el empleador para dar por terminado ese contrato tendría que tener una justa causa y de no tener esa justa causa, pues lo va a indemnizar por los perjuicios del despido, ¿cierto? Entonces es más una garantía de índole económica. Entre tanto, la estabilidad laboral reforzada sí es una garantía para el trabajador que tiene este tipo de estabilidad, que no puede ser removido de su puesto de trabajo, a menos que medie la autorización de la entidad competente, que en algunos casos es el inspector del trabajo o en otros casos los jueces laborales. Entonces esa es básicamente la diferencia. Bueno, ¿y qué personas tienen ese derecho o tienen esa posibilidad, esa prerrogativa, por decirlo así, de estabilidad laboral reforzada? O sea, ¿cuándo se da exactamente? Bien, Astrid, en eso tenemos que ser muy precisos porque no son todos los trabajadores. Si bien todos tienen la estabilidad laboral, esta estabilidad laboral reforzada es para un grupo exclusivo de trabajadores. Empezamos por el fuero de la maternidad, con las mujeres durante la gestación y la licencia de maternidad. En este caso no pueden ser despedidas sin una justa causa, pero aún existiendo la justa causa necesitan de la autorización del inspector para ser despedidas. En ese mismo orden de ideas, las madres adoptantes, desde el momento en que les entregan los niños hasta terminada la licencia de maternidad, que en la legislación colombiana es exactamente el mismo tiempo que la madre por naturaleza. También tienen esta estabilidad laboral reforzada los ciertos trabajadores de los sindicatos que tienen fuero sindical, entonces no pueden ser despedidos o trasladados a otros lugares sin que medie la autorización de un juez. En el sector público, importantísimo, las madres cabeza de familia tienen una estabilidad laboral reforzada. La tienen igualmente en ese mismo sector público los prepensionados, que son aquellas personas que les faltan 3 o menos años para pensionarse, entonces no pueden ser despedidos sin como la autorización, y en este caso pues la estabilidad es muy rigurosa, porque exige causales objetivas y que se demuestren ante la autoridad competente. La tienen los discapacitados. En razón de que el despido no ocurra por esa debilidad manifiesta o esa circunstancia física que les causa el impedimento. Ahora, no quiere decir que no puedan ser despedidos. Claro. Bueno, Gloria, ¿y qué ocurre si un empleador toma la decisión de terminar un contrato de trabajo y algún empleado goza de esta preferencia, de este derecho que es de estabilidad laboral reforzada? ¿Qué ocurre? Es importantísimo, como hablábamos ahorita, es un principio constitucional, entonces en ese orden de ideas la acción de tutela es una herramienta que tiene el trabajador, en primera instancia para exigir el reintegro inmediato al puesto de trabajo, pero ya también puede acudir a los jueces laborales, no solamente para el reintegro, sino para pedir entonces las prestaciones causadas durante el tiempo que estuvo por fuera,
y pues en algunos casos inclusive cuando se despide a una mujer en estado de gestación sin autorización de un inspector, hay una sanción indemnizatoria para el empleador que equivale a 60 días de salario. Esto se hace ante los jueces laborales. En el caso de un discapacitado que se despida sin autorización del ministerio, pues el inspector del trabajo en este caso, hay una sanción indemnizatoria de 180 días. Entonces, mira que hay herramientas legales para hacer valer ese derecho a la estabilidad laboral reforzada. Claro, Gloria, pero entonces, primero, el trabajador tendría la opción de presentar una acción de tutela, pero la tutela sería como acción como transitoria y luego tendría que iniciar el proceso ordinario. Exactamente, es una acción, es una protección transitoria, porque ya el recaudar los salarios dejados de percibir y recibir las indemnizaciones y todo, sí tiene que ser ante el juez laboral. Ah, perfecto, bueno. Gloria, ¿y encontramos de pronto alguna clase de trabajadores o personas que no estén, que no tengan este derecho de estabilidad laboral reforzado, o eso es para todos los empleados en general? Increíblemente sí, Astrid. Mira, te cuento. El Código de Comercio establece que los administradores, representantes legales y gerentes de las sociedades son de libre nombramiento y remoción. En ese orden de ideas se presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se pronunciara sobre la exequibilidad de ese artículo y la Corte dijo que era perfectamente exequible. Así las cosas, a estas personas no les podemos trasladar el derecho a la estabilidad laboral reforzada porque entonces sería impedir que fueran de libre nombramiento y remoción, excepcionalmente este tipo de personas, pero de resto todos los que la ley incluye dentro de la estabilidad laboral reforzada la tienen. Perfecto, Gloria, súper claro. Bueno, también este tema es delicado y es un poco complejo porque se puede prestar para abusos de los empleados en el sentido que ellos piensan, no me pueden despedir porque tengo estabilidad laboral reforzada, entonces es un empleado que se vuelve, por decirlo así, un problema gravísimo o un problema grande para la organización porque no quieren trabajar o abusan pues como de esa situación. ¿Qué pasa Así es, Astrid. Desafortunadamente en la práctica pues no es la mayoría, pero muchos de los trabajadores que argumentan esta estabilidad laboral reforzada pues se sientan a recibir el salario, ¿cierto? Pero la ley tiene mecanismos, el empleador no está desamparado al respecto. De hecho, para eso está la autoridad competente, bien sea el juez laboral o los inspectores del trabajo, dependiendo del caso, a quienes yo como empleador les puedo presentar las causales objetivas del despido. Y me lo van a autorizar, me autorizan. El inspector lo que hace es que sí, efectivamente, si yo pruebo si hay causal. Exactamente, si yo pruebo que hay una causal objetiva, muy seguramente sí. Bueno, y Gloria, ¿es solamente para contratos de trabajo o esta figura también la podemos ver en un contrato de prestación de servicios, por ejemplo? Bueno, aquí hay una cosa importante. Vamos, por ejemplo, a pensar en el caso de la maternidad. Tendríamos que demostrar que ese contrato de prestación de servicios es un contrato realidad, ¿cierto? Que simplemente le pusieron el nombre de prestación de servicios, pero que tiene los 3 elementos esenciales del contrato, que son la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración. Y si se prueba que están esos 3 elementos presentes, pues obviamente hay esa estabilidad laboral reforzada. Y en el otro tipo de trabajadores, de prestadores del servicio en el caso, tienen que demostrar que sí están en debilidad manifiesta y que sus condiciones de subsistencia se ven aminoradas por la terminación del contrato de prestación de servicios. Bueno, ahí ya estaríamos en un tema netamente probatorio dentro de un proceso. Así es, así es. Bueno, Gloria, muchas gracias por asistir a La Voz del Jurista y muchas gracias por tus lecciones, tus enseñanzas, son de bastante utilidad para toda nuestra comunidad. No, gracias a ti, este espacio es maravilloso, no solamente para nosotros transmitir conocimiento, sino para que nos enseñen muchos otros, esto es maravilloso, muchas gracias. En nuestra investigación encontramos diferentes casos ejemplares, como lo podemos ver en la foto, el caso de Susan,
la cual fue despedida sin justa causa por su jefe debido a su estado de embarazo. En este caso textualmente nos dice: Susan, realmente no sé qué haríamos sin usted, pero desde mañana lo averiguaremos. Esta condición se presenta a demasiadas mujeres en Colombia y en el mundo debido a que son indispensables, son mujeres trabajadoras que tienen buen desempeño en su trabajo, pero sin embargo los jefes o las personas autorizadas en despidos se hacen cargo de vulnerar la ley y buscar indemnizaciones falsas para que de esta forma las mujeres se sientan compensadas por su trabajo y no se les pague lo que se les debería pagar. Como lo vimos anteriormente, esto tiene una sentencia y una ley que lo acoge, por lo cual Susan está amparada por la ley. A continuación presentaremos las entrevistas formales e invitados especiales. like a bird on a tree. Bueno, buenos días, nos encontramos acá con la doctora Viviana Bello. Ella es directora de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Cajicá y nos va a responder las siguientes preguntas. Bueno, doctora, ¿puede usted explicarnos un poco sobre su cargo? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Actualmente me desempeño como directora de aseguramiento, desarrollo y servicios de salud de la Secretaría de Salud de Cajicá. En este cargo lo que hacemos básicamente es velar porque se den los parámetros del aseguramiento de las personas en el municipio a los diferentes regímenes que existen, el contributivo, el subsidiado. Nosotros principalmente le hacemos vigilancia al régimen subsidiado, que es el en el cual el Estado paga para que se atiendan a las personas que no tienen capacidad de pago. Y también desde la parte de prestación de servicios lo que hacemos es vigilar a los prestadores de servicios de salud para que presten servicios de salud con calidad. Entonces vigilamos a las IPS, a los profesionales independientes en todas sus profesiones, médicos, odontólogos, optómetras, nutricionistas, etc. Okay. ¿Cómo define usted, doctora Viviana, la estabilidad laboral reforzada? La estabilidad laboral reforzada es el derecho a que tiene todo trabajador a no ser despedido en razón a su situación de vulnerabilidad, ya sea discapacidad, embarazo, cualquier limitación de salud. Okay. En su función como funcionaria de la Alcaldía Municipal de Cajicá, ¿qué garantías tienen las personas en estado de embarazo y en condición de discapacidad si son despedidas de su trabajo? Tengo entendido que la administración municipal, de acuerdo con la normatividad y las leyes que así lo ordenan, garantizan la permanencia de mujeres en embarazo, sin importar el vínculo laboral que tengan con la alcaldía, así sea de planta, así sea de contrato de prestación de servicios. Ellos respetan esa normatividad, al igual que las personas con discapacidad. No pueden ser despedidas o no se le puede dar terminación a su contrato teniendo en cuenta su limitación. Si hay incumplimiento de las funciones y de las labores que le han sido encomendadas, entonces hay que hacer un trámite ante la oficina de trabajo, que nosotros estamos inscritos, por así decirlo, a la de Chía, y presentar el caso, y con la autorización del inspector de trabajo se puede hacer el despido, o si no, pues la alcaldía se metería en un problema grave por despedir sin justa causa. En cuanto a los parámetros de revisión de sanidad que se realizan a los empresarios y comerciantes de Cajicá, se evalúa si las infraestructuras cumplen con las condiciones mínimas de salud y prestación para las personas discapacitadas. Desde el área de saneamiento ambiental no se hace esa verificación, porque los técnicos y profesionales deben aplicar unas actas que vienen directamente desde el INVIMA, y el INVIMA pues no tiene dentro de esas actas ese ítem específicamente. Acá en el municipio se hace desde la Dirección Municipal de Gestión del Riesgo. Los bomberos hacen una visita donde evidencian todas las condiciones para la accesibilidad a las personas con discapacidad en todos los establecimientos de comercio abiertos al público. Los establecimientos tienen que hacer una solicitud de visita de bomberos, ¿sí?, para poder funcionar. Y dentro de esa visita, según
la ley 1618, que es la ley estatutaria que nos da los requisitos para todas las cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ellos verifican todo el tema de accesibilidad en esos establecimientos. Desde acá, desde esta dirección del área de prestación de servicios, nosotros también verificamos esas condiciones, teniendo en cuenta la resolución 3100, que es la que nos habla de todos los requisitos de habilitación para que ellos puedan prestar los servicios, y entre ellos está la infraestructura. ¿Sí? Entonces ahí, teniendo en cuenta esa ley, nosotros vigilamos que ellos cumplan con este parámetro de la infraestructura, que si es un edificio de doble planta, pues que haya la rampa o que haya el ascensor, ¿sí? Que se garantice la accesibilidad para las personas con discapacidad. Vale. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Eso fue todo por hoy. Seguimos con nuestra actividad. Listo. Muchas gracias a ustedes. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Bueno, buenos días. Nos encontramos con el doctor Oscar Sierra, auditor líder técnico del proceso de calificación InDestar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Julito, ¿cómo estás? Buenos días. Listo, gracias por estar acá con nosotros. Te vamos a realizar una serie de 3 preguntas muy puntuales y vamos a empezar. Perfecto. La primera pregunta sería, si por favor nos podrías explicar un poco más sobre tu cargo actual. Bueno, mira, el cargo que yo realizo es revisar la parte técnica de todo el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional para el tema de fondo de pensiones y las diferentes entidades que realizan calificación en primera oportunidad de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Son aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad y que por su condición de salud no pueden seguir trabajando y duran incapacitadas, por lo tanto solicitan la calificación para ver si adquieren o no adquieren una pensión por invalidez. Listo, Oscar. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los aspectos más relevantes a la hora de realizar este proceso de calificación? Mira, ahí es importante verificar el tema de las historias clínicas, que las personas o los usuarios tengan su historia laboral bien organizada, sus procesos de cotización, hagan los trámites con la EPS de manera correcta, eso en cuanto al manejo de las incapacidades, erradicar incapacidades, porque esto realmente condiciona un proceso que se llama el concepto de rehabilitación. Y eso está normado en la 019 o ley antitrámite, en el cual la EPS tiene que emitir un concepto de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad. Si esto no ocurre, posiblemente las personas no puedan acceder a un concepto de rehabilitación para que después el fondo de pensiones, al transcurrir el tiempo que la persona necesita para recuperar su condición de salud, sí es recuperable, y en el caso que no sea recuperable, ahí es cuando entramos a realizar la calificación. Entonces, partes importantes, la historia clínica, tener organizada la historia laboral, tener organizadas las incapacidades, básicamente. Y obviamente, desde el punto de vista médico, la experticia técnica médica que tenga el médico laboral para realizar el proceso de calificación. Listo, Oscar. Y ya para finalizar y por último, ¿qué tan importante consideras tú que es la gestión de salud en el trabajo? Mira, hoy en día, y aparte no solo por la pandemia o por la emergencia sanitaria, sino siempre ha sido importante en qué aspecto. Hay patologías o hay enfermedades que son derivadas de estrés en el trabajo. Y no es simplemente, la gente a veces confunde el tema de acoso laboral con estrés en el trabajo. Son cosas completamente diferentes. Cuando uno habla de acoso laboral, está hablando sobre que a una persona le están vulnerando sus derechos en el trabajo por cualquier integrante del trabajo. Ahora bien, una enfermedad derivada del trabajo en el área mental es muy importante. ¿Por qué? Porque hay condiciones en la carga laboral, la experticia, las curvas de aprendizaje,
de pronto la minuciosidad de la tarea. Por ejemplo, las personas que trabajan en este tipo de trabajo que son implementados por máquina, que hacen movimientos repetitivos, termina generando patología osteomusculoarticular, y eso hablado en español es que túnel del carpo, epicondilitis, manguito rotador. Las personas que están expuestas a altas cargas de trabajo con jornadas extenuantes, como el personal de salud, las enfermeras, fisioterapeutas, instrumentadoras, médicos, todo lo que tiene que ver con defensa civil, las fuerzas militares, todas aquellas personas que trabajan haciendo turnos, esas personas tienen un factor importante de agotamiento físico y mental, y eso termina generando particularmente patologías derivadas del estrés en el eje mental. ¿Qué quiere decir eso? Trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, indefinidamente. O sea que el ser humano puede ser que hay una carga que está relacionada, y es un término que se llama plausibilidad biológica, que es la condición que tiene uno propia del ser humano de tener o no tener una enfermedad, o ser susceptible a no tener una enfermedad. Pero la carga laboral y los factores de riesgo que están expuestos en los diferentes tipos de trabajo pueden sobrellevar a que una persona que sea susceptible exponga de manera más rápida y más severa una enfermedad. Listo, Oscar. Muchas gracias por este tiempo y agradecemos tu participación acá en el Congreso Jurídico Empresarial de la Universidad Militar. Y a nombre de mis compañeros y de mi profesor, te damos las gracias por tan buen criterio y por tu opinión. Dale. Listo. Vale. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Estabilidad laboral reforzada. ¿Cuándo se tiene esa protección? Según línea jurisprudencial nos habla en 4 casos. Primero, disminuidos físicos. Segundo, mujer embarazada o en periodo de lactancia. Tercero, directivos que pertenecen al sindicato. Y cuarto, trabajadores que están en debilidad manifiesta. ¿Qué se entiende por debilidad manifiesta? Es aquella condición de desmejora que está un trabajador frente a otro trabajador, porque tiene una limitación sensorial, una limitación psicológica, una limitación física, dependiendo. Aquellas personas que se encuentren en cualquiera de estas 4 condiciones tienen la protección del Estado y de la ley de estabilidad laboral reforzada. Por ende, en este periodo, en esta protección, el empleador no puede terminar el contrato laboral del trabajador. Si termina el contrato, esa terminación y ese despido es totalmente ineficaz, es inexistente. Por ende, usted como trabajador tiene derecho a iniciar las acciones judiciales y los mecanismos que le da la ley, como la acción de tutela o la demanda ordinaria laboral, para que exija sus derechos a un reintegro, bien sea reubicar o reincorporar en el cargo que está sin desmejorar las condiciones. Al haber ese reintegro, no solamente el empleador tiene que pagarle el reintegro, sino también de pagarle todos los salarios que ha dejado de percibir desde el momento de la terminación del contrato hasta el momento del reintegro, junto con sus indexaciones. ¿Cuándo un empleador puede terminar el contrato laboral? Cuando reúna los 3 requisitos. Primero, que le pague a usted una indemnización por despido injusto conforme al artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Segundo, que le pague una indemnización conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que se habla de que se pague una indemnización de 6 meses, es decir, de 180 días de salario, es decir, la misma ley Klopatowski. Y también que se pida una autorización ante el Ministerio de Trabajo, donde por medio de una resolución administrativa ellos autorizan la terminación de su contrato si usted está bajo la protección de estabilidad laboral reforzada. En los años de experiencia nunca he visto que el Ministerio de Trabajo dé aquella autorización para la terminación del contrato. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que evidenciar y lograr probar que su objeto social o la actividad económica que explota no puede incorporar, no puede reubicar al trabajador. Tan solo así el ministerio puede dar una autorización. ¿Por qué hay este principio
y por qué es protegido por la ONU, por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en sus convenios, en sus acuerdos, frente a la no discriminación de aquel trabajador que está en debilidad manifiesta, la misma Constitución Nacional en su artículo 53 y el Código Sustantivo de Trabajo, por dos razones. ¿Por qué se proteja? Primero, cuando se termina el contrato de un trabajador que está en estabilidad laboral reforzada, se va a quedar sin seguridad social. O sea, al terminar el contrato se va a desvincular al sistema de seguridad social y esto no va a permitir que este trabajador en estado de debilidad manifiesta pueda acceder a las prestaciones, prestaciones o contingencias económicas o contingencias asistenciales. ¿Qué quiere decir esto? Contingencias económicas: va a perder una indemnización por incapacidad permanente, va a perder una indemnización por incapacidad temporal, va a perder una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente según el caso, o una contingencia asistencial al no tener los medicamentos, al no poder acceder a un tratamiento médico o a una cirugía. Por ende, el Estado protege esta estabilidad laboral reforzada, primero, para que no se desvincule el sistema de seguridad social, y segundo, para el trabajador va a ser mucho más difícil poderse vincular por su condición de estado de salud. Entrevistas informales. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Julián David Hernández Segura. Señor Julián, ¿sabe usted qué es la estabilidad laboral reforzada? No tengo conocimiento por el momento. Listo, señor Julián. Otra pregunta, señor Julián. ¿Considera usted correcto que las empresas despidan a las mujeres en condición de embarazo por su causa o necesidad alguna? No considero que sea correcto, porque si están en una empresa laborando deben tener un contrato estable y firmemente, por lo cual considero que no puede ser despedida por su estado de condición. Listo, señor Julián, muchas gracias. Vamos a realizar una entrevista informal. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Santiago Jiménez Triana, soy estudiante de Ingeniería Industrial, séptimo semestre. Ok, Santiago, bueno, te vas a realizar 3 preguntas. La primera, ¿sabes qué es la estabilidad laboral reforzada? En realidad, si te soy sincero, no. ¿No? Ok. ¿Sabes cómo ejerce la estabilidad laboral reforzada en Colombia? Sinceramente, con la primera pregunta, la segunda mucho más. Vale. Y por último, ¿sabes cuáles son las causales de despido de una empresa acá en Colombia? Pues sé de algunas, pero no totalmente todas. O sea, ¿de cuál sabrías? Bueno, la primera es que haya incumplido las normas de la empresa, que el trabajador haya faltado más de 3 veces, si mal no estoy, a las normativas de la empresa. La otra es pues, llegado el caso, hay algunas empresas que no son muy correctas con los trabajadores y han habido casos que los trabajadores se enferman o tienen algo, o de un día para otro se enferman muy gravemente. Entonces, las empresas, a partir de la pandemia, hubo muchos despidos injustos. Y pues eso es lo que yo sé más que todo eso. Ok, listo, Santiago, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Santiago Ramírez. Señor Santiago, ¿sabe usted qué es la estabilidad laboral reforzada? No, la verdad no tengo idea. Listo, señor Santiago, otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido despedido de alguna empresa o trabajo sin justa causa? No, porque en esos momentos me dedico al estudio. Listo, señor Santiago, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar la segunda entrevista informal. ¿Cómo es tu nombre? Norma Triana. Norma, ¿a qué te dedicas? Comerciante. Okay. Te voy a realizar 3 preguntas. La primera, ¿sabes qué es la estabilidad laboral reforzada? No. ¿Sabes cómo ejerce la estabilidad laboral reforzada en Colombia? No. Y por último, ¿sabes cuáles son las causales de despido en Colombia en una empresa? Algunas. ¿Cuáles? Abandono de trabajo, llegar en condiciones no aptas como borracho al trabajo varias veces, y no más. Muchas gracias, Norma. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Nicolás Hernández. Señor Nicolás, ¿sabe usted qué es la estabilidad laboral reforzada? No, señor, no tengo conocimiento. Listo, señor Nicolás. Otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha conocido un caso de algún familiar o ha llegado conocido que haya sido despedido en estado de embarazo?
Sí, tuve un caso parecido con un familiar que lastimosamente se enteraron que estaba embarazada y la despidieron. De ahí ella demandó y pues gracias a la ley lograron solucionar el caso. Listo, señor Nicolás, muchas gracias. Listo, la tercera entrevista informal. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Milton Jiménez, soy ingeniero agrónomo y tengo una compañía de venta de insumos. Ok, Milton. Te voy a realizar 3 preguntas. La primera, ¿sabes qué es la estabilidad laboral reforzada? Sí, señor. ¿Qué es? Es una ley que protege a los trabajadores en Colombia, los cuales tengan una limitación física para ejercer las labores dentro de la empresa. Entonces, en Colombia no se puede despedir una persona que tenga una enfermedad y que limite su actividad dentro de la empresa. Pueden ser accidentes, puede ser una enfermedad, puede ser un embarazo. Entonces no se pueden despedir las personas porque estaríamos infringiendo la ley laboral colombiana. Okay. ¿Y sabes cómo ejerce la estabilidad laboral reforzada aquí en Colombia? Sí, hay una ley que le da esa protección al trabajador en esos casos de vulnerabilidad, para que no sea... Y si se despide a la persona, puede estarse la empresa viéndose... podría tener una sanción por parte de la oficina de trabajo. Okay. Y por último, ¿sabes cuáles son las causales de despido de una empresa acá en Colombia? Sí, hay un código sustantivo de trabajo y hay unos acuerdos que se hacen entre trabajadores y empresas. En esos acuerdos pues está en el contrato laboral que una persona puede ser despedida con justa causa por no cumplir a cabalidad del contrato, por faltas al horario, por faltas disciplinarias, por robo, por irrespeto a sus jefes, a sus compañeros, por acoso sexual, acoso laboral, es decir, son múltiples las causales de despido en Colombia. Agradecemos a nuestros invitados especiales, a nuestros compañeros y al profesor Carlos por la atención prestada. Seguimos con nuestras actividades. Take a step back to see the truth around you. From a distance you